Faded. 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 No me gusta echar a ninguno culpa, pero con mis tesis inmobiliarias hay que tener mano dura. 2017. Y no me las doy de listillo, sino de inteligente y pillo. Corre, corre, huye, huye al puto Cyrus Nil, Dios lo sustituye. Puto Cyrus Nil, Dios lo sustituye. Puto Cyrus Nil, Dios lo sustituye. Veraneé un mes en los apartamentos Novelty, los más jefes de todos a low. Soy como pesita, pero veo más bien fresón, sabrosón, sabrosón. Pocas veces verás tantas mafias en tan pocos metros cuadrados. Hablo de casas, hostales, hoteles, incluso la puta calle, la puta rule. Este verano igual hago un cacho, videoclip en un pedazo de yate que han pillado mis primos hermanos. Estoy inspirado, empecemos con parábolas sencillas. Tengo una en Sevilla y 20 en Málaga. Ahora pregúntate dónde veranearía, pero 2 discos en Salou y una en Tarragona. Me queda que voy a ir a la Costa Dorada, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Además, en Cataluña tenemos mi familia 2 inmobiliarias, fincas Tarragona y Reus. La otra, la Utrilla, está en Zaragoza. Estaría con los grandes gángsters aquí ahora. En este instante estás escuchando al más importante. En este instante estás escuchando al más importante. Mi mamá no quería que me juntase con ellos, demasiada mafia por el medio. Pero si hace falta, yo solo conmigo mismo iré, más plácido que contento, a veros al chalet, que para os imagináis de envergadura. Tiene 7 u 8 retretes, un jardín como un bosque con sus ardillitas, la piscina era luminosa y en todo unos lujos que si en Salou fuese siempre verano, lo ocupo aunque sea de mi primo hermano. Además, con derechos, tranqui, familia era broma. Me conformo con unos días en ese chalet o cualquier otro que tenga mi mamá y sus 2 sobrinas en propiedad, Me conformo con unos días en ese chalet o cualquier otro que tenga mi mamá y sus 2 sobrinas en propiedad, Y que sepan que más que tengan, siempre ser yo más importante. Que sepan que más que tengan, siempre ser yo más importante. Mis primos de Zaragoza son todos unos fieras, yo siempre los admiro mucho, ellos también viven en un chalet. Acabaré siendo el único de barrio, joder. Yo entiendo que no quiera mi familia que me vaya de su lado, pero por ejemplo, llego a los Tahiti en Salou y al final resulto ser mío entero. Lo bien que me lo debería montar y lo mal que me lo monto, que lo hago así me siento insatisfecho y timado. Joder, que me dejasen y no me dieran un choco, yo que sea para mí y que me pueda vivir para verano en Salou y otro en Zaragoza, para que en invierno tuviese mi picadero o mi estudio o una camisela, no sé, algo por su parte. Le sobra y no reparte, Si te soy sincero, no me gusta pensar en todo esto, porque me siento apartado de la familia, porque no me dejan juntarme con mis primos hermanos de Cataluña. Por ejemplo, por lo menos conozco a los de Zaragoza, cacho coches me llevan de tuneados, es una cebada, pero marroneros 100%. Tienen futbolín y billar, como los de cualquier bar, incluso una máquina recreativa del Tetris. Flipa filipinos, yo soy flipper y flipo más que ninguno. Flipa filipinos, yo soy flipper y flipo más que ninguno. La herencia de mi abuelo era para sus hijos por partes iguales, y las hijas de mi tío manejan casi todo el cotarro Cataluña, y a mí ni siquiera me dejan trabajar de desinstalador de ocupas de sus pisos que tendrán tajo. Con ellos nunca lo he hablado, pero sería buen trabajo. Porque no os olvidéis, no os equivoquéis, soy rico pero no tonto, que de la familia que hablo vaya a la adoptiva, la mía de veras de la buena, gitano pura cepa y con pedigree. Con mi sangre azul tengo muchísima familia gitana, les instalaría los ocupas a la primera y podrían estar tranquilos, que no volverían a pasar por ese sitio. Exquisito, me gusta lo que canto y lo que escribo, paz para los hombres justos y punto.